Amén. Amén. O todavía se pueden estar sentados. Sí. Está bien. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Padre. Bienvenidos a este servicio. Amén. Y vamos a hablar del capítulo 1 de Job y de la vida de Job. Amén. Y vamos a hablar de cómo Job tuvo que pasar por muchas pruebas y él pasó por la ayuda de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de eso. Pero ¿quién es Job? Job era un hombre temeroso de Dios que tuvo que pasar por un tiempo difícil, un tiempo muy difícil porque se le murieron su familia, su esposa le dejó y le fue muchas cosas malas. Lo vamos a ver en el capítulo 1 y dice: un día vinieron a presentarse delante de Adonai los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verso 6. Ese es el 6, perdón. Amén. Y dijo Adonai a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Adonai. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Adonai dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Adonai y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienen, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Adonai a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Adonai, y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabios y los tomaron. Los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Adonai dijo y Adonai quitó. Adonai dio y Adonai quitó. Sea el nombre de Adonai bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí vemos que Adonai Dios le dio permiso a Satanás para que dañara la vida de Job y que
le quitare sus riquezas, sus hijos, su familia, lo que más le importaba a Job. Es las cosas que más le importan a los hombres. Amén. Si le quitó esto, si le quitó todo esto, entonces muchas personas pensarían que Job iba a quejarse, iba a reclamar contra Dios, blasfemar contra él. Pero, ¿qué dice en el capítulo, en el versículo 22? Que en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que no blasfemó contra Dios, no se quejó, puso su confianza en Él, que las cosas iban a salir más mejor. Amén. Gloria a Dios. Y dice que Dios sea bendito. ¿Por qué diría eso Job si Dios apenas le había quitado todas sus cosas? Bueno, lo dijo porque Job era un hombre temeroso de Dios. Amén. Y sabía que iban a salir las cosas más mejor. Amén. Sabía que Adonai nada más lo estaba probando, que nada más estaba viendo si en verdad era temeroso él porque él lo amaba o si nada más era de balde. Pero vemos que Satanás lo trata, pero no funciona. Estas son las características que Job tenía. Era justo, era temeroso de Dios. Amén. No se quejaba con Dios cuando le salían las cosas mal. Bendito eres, Señor. Gracias Porque por hablarme, Señor. él sabe que Dios no le iba a defraudar ahí. Amén. Amén. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Aleluya. Y Dios ya le había dado Aleluya. una promesa. Le había dado una promesa que si él le servía, entonces él le ayudaría. Amén. Si él le seguía en sus caminos, entonces Amén. él le ayudaría en todos sus problemas. Amén. Es lo que debemos de saber, hermanos, que si sabemos que Dios nos va a ayudar, si sabemos que Él nos va a ayudar en los tiempos difíciles, entonces tenemos que poner nuestra confianza en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Bendito sea Adonai. Vamos, predicador. Poner nuestra confianza en Él y dejar que Él resuelva las cosas. No tratemos de quejarnos contra Él porque Él nada más te está probando. Amén. Bendito su nombre. No quiere decir que Dios no te ama. Dios siempre te ama. Amén, amén. Aun cuando estás en el pecado. Pero te está poniendo a prueba. Y si tú pasas esa prueba, entonces van a salir las cosas mucho más mejor. Amén. Sabemos que él no se quejó contra Dios, no blasfemó. Amén. Y muchos de nosotros, para decir la verdad, yo también, nos hemos quejado contra Dios. Amén, hermano. Bendito sea Adonai. Hemos Gracias, Señor. maldecido su nombre, hemos echado la culpa a Él, Amén. pero Él no tiene la culpa. Y muchas veces que cuando viene el castigo es muchas veces porque nosotros hemos sido malos, no hemos obedecido su palabra. Amén. Pero a Aleluya. veces viene para probarnos, como Job. Job era un hombre recto y Amén. le vino eso para ponerlo a prueba. Amén. Y prueba quiere decir tentación. ¿Y por qué querría decir tentación? Pues una tentación, a ver, si me pega una tentación, Dios me está poniendo a prueba, a ver si la paso. Pero por eso quiere decir tentación.
Pero aquí no está hablando de tentación, aquí está hablando de una prueba que le quita todas sus cosas para ver si en verdad Job no era nada más justo de balde, sino si en verdad lo amaba a Dios. Amén, Y hermano. Gloria a si en Dios. verdad amamos a Dios, entonces no vamos a ser como Job, no nos vamos a quejar, Amén. no vamos a maldecir al Así nombre de es, Dios. amén. Así es, bendito el nombre de Adonai. Aleluya. Bendito sea Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, Amén. porque Él es la persona más confiable en el mundo. Amén. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Él es la persona que siempre podemos poner nuestra confianza en Él, Amén. Amén. Bendito sea su en nombre. cualquier situación. So, vamos a ver cómo reaccionó Job ante aún más problemas que le van a venir. So, de esto vamos a ver del capítulo 2, el versículo 6 al 9. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Y dice así: Y Adonai dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces ya había venido Satanás otra vez a Dios para decirle que si lo enfermaba, entonces sí se iba a maldecir. Satanás ya quería destruir a Job, no quería que pase la prueba. Dice que está en su mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Adonai y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Sarna es una enfermedad que por donde sea te da comezón. A Job, por donde sea, le estaba dando comezón. Amén. Y eso sí te pone incómodo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y aquí en otras versiones dice, en el versículo 9, cuando dice maldice a tu Dios y muérete, en otras versiones vemos que dice bendice a tu Dios y muérete, pero no sabemos, no sé por qué dice eso. Si ven otra versión que dice bendice a tu Dios y muérete, yo no sé la explicación. Gloria a Dios. Pregúntale al aleluya. rabino. Vemos que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, una enfermedad. Muchos de nosotros también nos quejamos en enfermedades, ¿verdad? Cuando vienen las enfermedades es cuando muchas personas se quejan contra Dios, que es la culpa de Dios. Y Job estaba pasando por muchas cosas, hasta lo dejó su esposa. ¿Cuántas personas se sentirían muy mal si los dejaran su esposa? Y, al Job le está pasando la cosa más mala que en ese tiempo había pasado a un hombre. Sí, es, Porque Job vivía en la época de Abraham, aunque en la Biblia vemos el libro de Job ya después de Deuteronomio, de Jueces, de esos libros, lo vemos después de esos, pero la orden correcta es como en la época de Abraham, Noé, por ahí. Amén. Gloria a Dios. Llora, Amén, hermano. aleluya. Muchas cosas le estaban pasando a Job y estaba pasando por muchos tiempos difíciles. Y Job no se quejó contra Dios, Amén. sino que lo bendició.
él bendició a Dios porque le estaba haciendo eso. Pero ¿por qué lo bendició? ¿Por qué él bendició a Dios? Pues él sabe que Dios no lo va a dejar ahí así nada más. Amén. Él sabe que él lo va a ayudar. Ya había, a lo mejor Job ya había pasado por un tiempo difícil. Claro, no tanto difícil como este tiempo, pero a lo mejor le había venido otra prueba en su vida y tuvo que pasarla, y él ya sabía que Dios iba a estar con él. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, la mejor manera de resolver tus problemas no es quejándote contra Dios, no es quejándote y maldiciendo al nombre de Dios, sino es poniendo tu confianza en Él. Amén. Y bendiciéndolos. Amén. Bendito su nombre. Gracias, Señor. Alabado sea Adonai. Gracias, Señor. Bendito su nombre. Dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Pecar con sus labios, o sea, quejándose o maldiciendo a Dios. Y Job no hizo eso. Y es lo que Satanás quería que hiciera. Pero, ¿qué hizo Job? Él no hizo eso, sino que él bendició al nombre de Dios. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Su nombre es bendito. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Adonai. Gloria al Señor. So, ¿ustedes creen que Dios permitió esto porque no quería a Job? No, claro que quería a Job y era un hombre justo y perfecto. ¿Cómo no va a querer a Job si él siempre lo estaba obedeciendo? Amén. Pero Job sabía que las cosas se iban a poner mejor. Amén. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Él tenía confianza. Amén. Amén. Bendito sea Adonai. Él Señor, tenía aleluya. confianza en él que Adonai le iba a ayudar. Amén. So, Amén, hermano. ahí nada más no lo iba a dejar a Dios, sino que lo iba a ayudar le dio permiso a Satanás que se caiga, pero si Job pasaba la prueba, él lo ayudaría a levantarse otra vez. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, aleluya. Bendito sea el Rey Eterno. Eso es lo que le pasó a Job, y por el resto del libro está diciendo que muchos de los capítulos es oración, y es oración a Dios pero en todos esos capítulos vemos que no se quejó contra Dios. Amén. Y sus amigos le dijeron que estaba en un camino malo, y casi todo le estaba saliendo mal. Pero mero en el capítulo 42, los dejaré que lo busquen, es cuando las cosas se están poniendo se van a poner más mejor. Amén. Gloria a Dios. Estoy acabando el libro de Job, y vamos a ver qué pasa ahí. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Okay. Dice, y aconteció que después que habló Adonai estas palabras a Verso Job, 7. ese es el verso 7. Después que habló estas palabras a Job, Adonai dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job.
Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita. Hicieron como Adonai les dijo, y Adonai aceptó la oración de Job, restauración de la prosperidad de Job. Y quitó a Adonai la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó en doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron en todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos que habían antes conocido, y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron de todo aquel mal que Adonai había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Adonai el próspero estado de Job, más que el primero, porque tuvo 4,000 ovejas, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, y la segunda Quesía, y de la tercera Nabuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Amén. Gloria a Adonai. Señor, aleluya. Bendito sea el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Empieza el versículo diciendo que se enojó contra los amigos de Job. ¿Por qué se había enojado contra los amigos de Job? Bueno, ellos estaban diciendo que Dios no estaba con Job, que Job estaba pecando, que no estaba en el camino correcto. Pero si leen el capítulo 4, entonces dice que un espíritu, pero tiene una E minúscula. Cuando se refiere al espíritu con una E minúscula, ¿qué tipo de espíritu está hablando? Pues un mal espíritu, porque cuando se refiere al espíritu de Dios, entonces usa una E mayúscula. Vemos que ahí en ese capítulo se le aparece un espíritu a Elifaz temanita, y él está diciendo cosas contra Job, que él está pecando. Por eso lo estaba reprendiendo Dios a los amigos de Job. ¿Y qué dice en el versículo? Bendito sea Adonai. Aleluya. Le adoramos, Padre. 12. Hay que leer del 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, hicieron como Adonai les dijo. Y Adonai aceptó la oración de Job, restauración de prosperidad de Job. Y quitó a Adonai la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble de las cosas que había sido de Job. Y vinieron todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y le condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Adonai habría traído sobre él. Y cada uno de ellos dio piezas de dinero y un anillo de oro. ¿Qué dijo? Que lo consolaron de todo aquel mal que Adonai había traído sobre él. Aquí claramente dice que Adonai trajo el mal sobre él, pero nada más porque dice que Adonai trajo el mal sobre él, no quiere decir que lo trajo porque Adonai es malo. No, Adonai es bueno. Amén. Amén. Bendito su nombre. Todo el tiempo
y trajo ese mal sobre él para probarle. Amén. Y vemos durante el libro de Job que pasó la prueba. Amén. Baruch Porque Hashem. otra vez digo que tuvo confianza en Dios. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y no podemos pasar una prueba sin la confianza en Dios. Amén. Porque si no tenemos esa confianza, entonces no vamos a poder pasarla. Porque no esperamos que las cosas se pongan mejor. Pero Job sí esperó que esas cosas se pongan mejores. Amén. ¿Y qué pasó? Job y Dios le dio doble de lo que antes tenía. Así. Amén. Gloria sea Adonai. Amén, hermano. Lo bendició con más hijos y más hijas. Y él lo ayudó. Amén. So, si tenemos confianza en Dios, Él siempre nos va a sustentar. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria